Recién celebramos el 4 de julio. Es un día feriado, un día festivo para todos nosotros que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Yo lo celebro naturalmente conjunto con mi familia. Por una parte lo celebro porque es reconocido como un día en el cual reconocemos la independencia americana. Sin embargo, es un día también en el cual conmemoramos el sacrificio que han hecho muchos para nuestro país, en particularmente los veteranos, particularmente aquellos que han peleado las guerras, la segunda, la primera, la guerra de Vietnam, la guerra coreana, actualmente la guerra en Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Naturalmente que hay muchos que han dado su vida por nuestra patria y por nuestra libertad. Y yo los celebro y los honro igual que todos debemos de hacerlo. Sin embargo, hay que ver ciertas realidades. Hay que ver realmente qué significa para nosotros el 4 de julio. Para mí es, en lo personal, mi padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Mis tíos fueron veteranos. Mis sobrinos actualmente están en el servicio militar. Honro y respeto al veterano, honro y respeto a todos aquellos que están sirviendo a nuestra patria en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también reconozco de que realmente están muchas veces ahí por grandes sacrificios y muchas veces están en lugares donde no debemos de estar, en mi punto de vista. Yo los honro tanto y los respeto tanto que lo que yo pido es de que los traemos para atrás, para nuestra patria, para los Estados Unidos, para que aquí mismo sirvan su periodo como veteranos o como soldados. Los honro tanto de que, y respeto tanto de que pido de que no pierdan más vidas en Afganistán, en Irak, en lugares donde ni quieren que estemos allí, ni nos han invitado allí, y realmente estamos ahí muchas veces para defender intereses ajenos a nuestros intereses comunitarios. Estamos ahí muchas veces para defender los intereses de las grandes fuerzas económicas de este país, como el petróleo, etcétera, etcétera, las minas, etcétera, etcétera. Queremos muchas veces defender y conservar las materias primas ahí para que entren compañías globales, americanas, y muchas veces roben esas materias primas. Y no es justo de que nuestra juventud dé su vida para hacer al rico más rico. Y uno, por supuesto, con mente abierta, pide de que uno respeta y quiere tanto a los veteranos y a los soldados que lo que pedimos es que los regresen a nuestra patria. ¿Y cómo podemos celebrar el 4 de julio? Cuando por una parte lo celebramos en honra a los veteranos, en honra a nuestros soldados, pero por otra parte estamos de luto. ¿Por qué estamos de luto? Porque en este mismo país el americano, el gringo, llegó a este país y invadió nuestras tierras, invadió y asesinó a millones de personas, a millones de indígenas de diferentes tribus, así como también invadió las tierras mexicanas. Entonces, entraron ilegalmente a este país y actualmente hay una xenofobia y hay un terror en contra del mexicano y en contra del inmigrante aquí en este país. Y es totalmente inapropiado, dado de que nadie es ilegal. Inclusive todos somos indígenas, especialmente nosotros los latinos, nosotros los mexicanos. Tenemos todo derecho de estar aquí como cualquier otra persona. Cuando se firmó el Tratado el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el 1848, los que habitaban los estados de Nuevo México, California, Nevada, Utah, Colorado,
y Texas realmente eran indígenas. La gran mayoría era indígena. Había algunos españoles, pero pocos que eran puros. La verdad es de que la mayoría de nosotros éramos indígenas y por lo tanto, como mexicanos indígenas, tenemos tanto derecho de estar aquí como cualquier otra persona. Por otra parte, estamos viendo cómo podemos celebrar el 4 de julio cuando estamos viendo el terror que están ocasionando al inmigrante aquí en este país. Por ejemplo, las leyes actualmente son mucho más rígidas. Se están enforzando mucho más rígidas. El presidente Trump ha dictado de que, por ejemplo, personas que entran la primera vez ya no solamente los van a clasificar como una violación civil, sino lo van a clasificar como una violación criminal. Muchos los van a hacer felonías, muchos los van a pasar tiempo en la cárcel. Y eso es totalmente injusto, porque nosotros tenemos tanto derecho a estar aquí como el otro. Por una parte. Por otra parte, ¿cómo podemos celebrar cuando este es un país de refugiados? Realmente el mundo es un país de refugiados. Inclusive Jesucristo cuando era un refugiado con José y María. Entonces actualmente hay un ataque en contra del pueblo refugiado, inmigrante en este país. Por ejemplo, lo que buscan ahora hacer es castigar a los padres de niños que han entrado como refugiados a este país. Muchos de nuestros países latinoamericanos, como Honduras, El Salvador, Nicaragua, muchos de estos países, realmente en gran parte la violencia y la falta de buen gobierno en esos países es dado la intervención misma de los Estados Unidos en esos países. Y ha creado una situación en la cual hemos puesto a veces dictadores o militares, o hemos puesto una situación en la cual hay muchas pandillas, hay maras, hay mucha violencia, hay muchos secuestros, hay muchos robos, hay muchos ataques, asaltos, y la violencia dicta y forza a muchas veces niños, miles y miles de niños que han entrado a este país. Actualmente, o antes se les daba el refugio y se les dejaba quedar como refugiados. Actualmente, y precisamente esta mañana fui con un joven de Nicaragua, entró aquí de 12 años. Y la intención no era de darle asilo político a este niño, porque anteriormente ni entrevistas se les daba. Muchas veces se les otorgaba el asilo político, dado que venían de un estado donde hay mucha violencia, un país donde se reconoce que hay mucha violencia, y se les dejaba quedar aquí. A veces no se les daba el estado, pero no había ningún proceso para acelerar su expulsión del país. Fui con este niño y la intención del oficial, cuando se le preguntaba las preguntas, no era ver si la persona realmente merecía o no merecía el refugio político, sino lo que buscaban es saber cómo fue que entró, quién pagó para que entrara, y lo que buscan muchas veces actualmente con la nueva ley del presidente Trump es levantar crímenes a los padres, hacer los padres criminales por haber pagado a un coyote para traer a sus niños. Naturalmente que uno como abogado tiene que preparar al niño y decirle que esa clase de pregunta en primer lugar es inapropiada, pero en segundo lugar, el niño cómo va a saber quién pagó o quién no pagó. El niño cómo va a saber si pagaron o no pagaron. El niño cómo va a saber si el padre o la madre estuvieron envueltas en ese proceso. Entonces el niño a todo costo debe de proceder con los ojos muy abiertos y tener cuidado de no incriminar a sus propios padres. Lo que quieren hacer es hacer a los propios padres de estos niños criminales. Y eso es totalmente un abuso, es totalmente un cambio que divide nuestras familias. Ahora van a tener miedo a poder reunirse familias que actualmente están divididas, padres acá, hijos allá. Y lo más importante es, como he dicho siempre, cómo muere el pez por su propia boca.
Entonces, es mejor no cooperar y no dar información que te pueda perjudicar y permanecer de silencio cuando se te ha enfrentado por una autoridad policíaca o por ICE o cualquier departamento del gobierno. Pues estamos en unos tiempos muy ajenos a nuestra comunidad, a nuestro pueblo inmigrante, así es de que sí, tenemos ciertas incertidumbres y inquietudes en cuanto a celebrar el 4 de julio. Sin embargo, ayer lo celebramos y pues en honor a mi padre, a mis tíos, a mis sobrinos que actualmente están en el servicio militar, pues naturalmente que celebro. Pero por otra parte estamos de luto por las grandes injusticias, el gran terror que se está ocasionando actualmente en nuestra comunidad a manos de ICE. Buenas tardes.